Una mujer llamada Inoshishi está caminando por el centro de una ciudad abandonada, con 2 rifles en la mano, y mientras lo hace nos cuenta que en tan solo una noche se eliminaron a los 500.000 habitantes de la ciudad. Lo que deja más que demostrado el inmenso poder que tienen los organizadores de la Junitaisen, que son una organización en la que los signos del ciudadano chino pelean entre sí para ver quién manda en los próximos años. Coméntame en los comentarios cuál es tu signo y mira el vídeo para ver si eres el ganador o el perdedor. En fin, el jabalí luego llega hasta un edificio en el que al entrar recuerda las palabras de su padre, que le decían que siempre debe tener las manos libres para defenderse. Seguido de eso podemos ver cómo en el pasado la mujer le perdonó la vida a un soldado con el que estaba practicando, lo que provocó que al llegar a su casa, su padre la golpea por sus acciones, para luego decirle que nunca debe dejar ir una oportunidad para matar. Seguido nos cuenta que tuvo que crecer cumpliendo con 2 expectativas muy dispares, ya que su madre era una persona totalmente diferente a su padre. Días después, su padre, el ganador de Junitaisen, un evento que se realiza cada 12 años, que ya ha decidido quién va a participar en el próximo evento. De nuevo en la actualidad podemos ver cómo la mujer llega hasta una sala en la que hay otras personas, y se presenta ante ellos como el jabalí. Mientras se dirige a su lugar logra reconocer a algunos participantes del evento, como el buey, la cabra, el gallo, el perro y el mono. Pero antes de tomar asiento observa como uno de los tantos guerreros se ha dejado matar antes de empezar el torneo. De repente, un hombre aparece para darles la bienvenida a una nueva edición del Junitaisen y les dice que él será quien arbitree el evento, por lo que se presenta como Duedo Couple. Acto seguido procede a explicarles que en el centro de la mesa hay 12 piedras preciosas y cada guerrero deberá tomar una. De pronto uno de los guerreros le pregunta al árbitro si puede quedarse con la piedra que sobra, ya que él es el hermano gemelo del guerrero que murió. Duedo Couple le responde que no hay problema, solo que deberá tragarse una sola. Esto sorprende mucho al guerrero, por lo que el árbitro les explica que todos deberán tragarse las piedras. Luego de que todos se tragaron la piedra, el árbitro Duedo Couple les comunica que ahora tienen un cúmulo de veneno llamado Yuseki en su cuerpo y les dice que se activará en 12 horas. Joder con el número 12, ¿eh? Al terminar sus palabras les dice que ahora va a comentarles cuáles son las reglas, por lo que les informa que el guerrero que reúna las 12 Yuseki será el vencedor y se le concederá un deseo sin importar lo que sea. Además, obviamente, de que se le dará el antídoto para que no se muera después. De nuevo en el pasado podemos ver cómo el padre de Inosuke, menudo nombre, lo voy a llamar a partir de ahora Ino, le informaba a ella y a su hermana que la que va a participar en el torneo va a ser Kyoko. Días después Kyoko se encuentra en la escuela, cuando de pronto uno de sus compañeros le dice que si va a necesitar el favor que le había comentado. Por la tarde ella se dirige muy contenta a ayudar a su amigo, pero al llegar a uno de los salones se encuentra con el chico y su hermana besándose. Ino al verla le dice que fue a buscarla ya que había tardado mucho a regresar a casa, y también le informa que la noche tiene que entrenar. De repente damos un salto en el tiempo y podemos ver como Kyoko acaba de asesinar a toda su clase, por lo que por la noche su hermana procede a consolarla. Y durante varios días y años Kyoko se prepara para el torneo, pero perdió tanto la cabeza que se volvió adicta a matar, por lo que su padre tomó la decisión de encerrarla. Ante esta situación, Toshiko, al ver que su plan de hacerla perder la cabeza funcionó, decide llevarle una daga hasta su celda para que se suicide. En la actualidad, uno de los guerreros le pregunta a Duedo Couple cómo deben obtener las piedras que fueron tragadas, a lo que él le responde que eso depende del criterio de cada uno, pero que lo más eficiente, cortar el estómago del enemigo. Al terminar de explicar las reglas, el árbitro se marcha del lugar y el mono rápidamente aprovecha para decirles a todos que tiene un plan para que no tengan que matarse entre ellos, pero que para contárselos deben unirse a ella. Varios guerreros aceptan formar una alianza con ella, pero de repente el suelo se destruye provocando que todos caigan en las calles de la ciudad. Ante esta situación, Ino prepara sus armas y al ponerse de pie logra sentir una presencia, por lo que rápidamente le pide que deje de ocultarse. Usagi, un guerrero liebre, sale de entre los escombros y le dice que no tenía pensado empezar con ella, pero que igualmente la va a matar. Ino, al oír sus palabras, planea dispararle con sus armas y fingir que se ha quedado sin balas, para que el enemigo al verla intente atacar directamente y en ese instante acabarlo. Pero en el momento de empezar la batalla, Usagi ataca directamente y con la ayuda de un aliado le apuñala en el pecho. Luego el enemigo le dice que él tiene la habilidad de convertir a los que mató en sus queridos amigos y por eso al llegar le cortó la cabeza a la serpiente. Por otra parte, la guerrera del mono camina junto al guerrero de la rata por las alcantarillas de la ciudad y mientras avanzan ella le agradece por apoyar su propuesta de paz y el guerrero de la rata le responde que no fue nada y ella muy contenta se presenta como Saryu, por lo que él al oír esto procede a decirle que se llama Zenumi. Luego ambos deciden seguir caminando y mientras lo hacen, Nezumi le pregunta si fue ella quien hizo estallar el piso para protegerlos. Saryu le responde que eso fue más o menos así, pero que lo hizo debido a que logró sentir que alguien tenía sed de sangre. Mientras tanto, el guerrero del perro se encuentra en un estacionamiento donde nos cuenta que su cuerpo tiene la capacidad de producir veneno. Por eso apenas vio la piedra que debía tragar, hizo un antídoto de antemano. De pronto se asusta por el aleteo de una paloma y se pone alerta con todos sus sentidos, por lo que ahora observa atentamente todo el lugar y desde uno de los costados la guerrera del gallo aparece. De nuevo en las alcantarillas, Nezumi le
pregunta a Shiryu si logró identificar a la persona que se opone a su plan de paz, a lo que ella le responde que no puede hacerlo, ya que solo se concentró en salvar a los demás. El chico al oír esto le pide que deje de ser tan modesta, ya que sabe que tiene el suficiente poder como para haber matado a esa persona. Ella, al ver que ya la ha descubierto, le dice que tiene razón, pero que no utiliza su fuerza de esa manera, debido a que cree que hay métodos más adecuados y dignos de utilizar un gran poder. Mientras tanto, en el estacionamiento, el guerrero perro se prepara para atacar, pero la joven muchacha le dice que no quiere hacerle daño y se presenta como Niwatori del gallo. Luego le explica que lo ha seguido hasta ese lugar porque esperaba que pudiera hacer equipo. El guerrero del perro, al oír esto, comienza a pensar que no tendría ningún beneficio hacer una alianza con ella porque parece ser débil, pero considera la oferta, ya que no quiere arriesgarse a ser herido tan temprano. De pronto la chica le dice que deben apresurarse, debido a que el guerrero de la liebre es un necromante. Esto sorprende mucho al perro, pero ella rápidamente le informa que el necromante ahora tiene un equipo de 3. Al terminar de escuchar sus palabras, Dotsuku, el guerrero del perro, le pregunta si sabe dónde se encuentra el tipo del que está hablando, a lo que ella le responde que sí, ya que le ha estado siguiendo el rastro con sus aves. Luego de recibir esta información, Dotsuku le dice a la chica que va a aceptar hacer una alianza con ella y que están a punto de empezar una cacería de conejos. Acto seguido, ambos deciden salir del estacionamiento y mientras caminan, Niwatori no para de hablar, por lo que Dotsuku, un poco cansada de sus palabras, le pide que mejor intercambien información sobre los enemigos. Ella acepta su propuesta, por lo que él comienza contando que el guerrero del buey es el más peligroso de todos, ya que puede derribar línea tras línea en el campo de batalla, y por eso le dicen el genio de la masacre. Luego le comenta que la guerrera del mono es una mujer pacifista y que es muy probable que esté en el evento con intenciones de frenar el Unitaisen. Una vez que le dio toda la información sobre Shiryu, procede a contarle que la guerrera del jabalí tenía una gran habilidad llamada Non-Reload y que tuvieron suerte de que muera tan pronto, ya que era una de las más poderosas. Natawori se sorprende por toda la información que tiene y le dice que ella casi no conoce a nadie debido a que siempre vivió recluida. Pero de pronto le pregunta quién piensa sobre el chico que se la pasaba durmiendo, a lo que Dotsuku le responde que no ha notado nada extraño y le pregunta si cree que es peligroso. Ella le responde que no le parece particularmente fuerte, pero siente que lo conoce de algún otro lugar. Seguido le pregunta a Dotsuku cuál es su habilidad, pero él no responde nada y comienza a caminar, y de repente una vez se acerca a Niwatori para avisarle que el grupo de la liebre se ha dividido. Más tarde ambos se encuentran con Ino y mientras la observan desde lejos, Dotsuku piensa que tal vez la liebre la está usando de carnada, por lo que Dotsuku decide actuar de la misma manera y procede a morder el brazo de Niwatori para introducir en su cuerpo un poco de Oneman, una sustancia que saca todo el potencial en combate de una persona. Esto provoca que la chica comience a sentirse mal, y Dotsuku al ver esto le pide que intente controlar su fuerza. Ella tiene en cuenta su consejo, pero en el momento de hacerlo procede a aplastarle la cabeza contra la pared. Por otra parte, Uma, el guerrero del caballo, camina por las vías, pensando en que debe reunirse con las personas más sensatas, cuando de pronto Ushi, el guerrero del buey, aparece del otro lado y lo ataca con su daga. Mientras tanto en la ciudad, Niwatori procede a sacarle la piedra a su amigo y le dice que ya sabía que tenía un antídoto, además que también estaba al tanto de que podía ayudarla con sus poderes. Y así luego podremos ver cómo en el pasado Niwatori se encuentra siendo observada en un psiquiátrico y desde lejos una anciana le pregunta al médico cuál es su estado, a lo que él le responde que no recuerda nada de su pasado, pero que las habilidades que le han inyectado están funcionando a la perfección. La anciana al oír esto le dice que se acerca el momento y que los Niwa van a adoptarla. Tiempo después, Niwatori se encuentra trabajando en una misión encubierta junto a las fuerzas especiales de la policía, pero en el momento que ella cumple su objetivo decide traicionarlos y asesina al líder. Las tropas al oír los disparos se dirigen rápidamente a su posición y ella con lágrimas en los ojos les miente que aún quedaba un criminal. Por otra parte, el criminal al que estaban investigando se encuentra en un galpón, pensando en quién pudo haberlo traicionado, y en ese momento recibe una llamada de Niwatori que le dice que ella fue la que lo delató. El traficante enojado le responde que va a matarla, pero ella utiliza sus aves para matarlo con granadas. De nuevo en la actualidad, Niwatori se encuentra caminando por la desolada ciudad, cuando de pronto se encuentra con el zombie de Ino. El jabalí, al sentir su presencia, comienza a dispararle, pero no logra darle ni una bala. Niwatori, ante esta situación, le ordena a todos sus pájaros que la ataquen con la habilidad en tiro celestial, y de esta manera la asesina. Por otra parte, en las vías, el buey junto al caballo se encuentran teniendo un feroz combate cuando de pronto la paciencia de Ushi se acaba y comienza a golpear con más intensidad. Mientras tanto, Niwatori se encuentra en un mini market y de repente escucha como alguien ingresa al local. Esto la asusta, por lo que rápidamente se pone alerta, pero se encuentra con Nezume, el guerrero de la rata, que le dice que se tranquilice, ya que no quiere pelear. Niwatori, al verlo, le pregunta cómo supo que estaba ahí, a lo que le responde que no lo sabía y que solo estaba en busca de comida, al igual que ella. Luego ambos se presentan y él le dice que si quiere encontrar
encontrarse con el guerrero del mono lo siga. Más tarde los dos llegan hasta donde está Saryu, quien al verla le pregunta si sabe algo sobre ella, a lo que Niwatori le responde que solo está al tanto de que es el guerrero del mono. Saryu al oír esto se presenta y le agradece por aceptar su tratado de paz, ya que le alegra mucho que puedan hablar con calma. Luego le dice que tiene pensado reunirse con todos los que levantaron la mano a favor de su tratado, y se voltea para cocinar. Niwatori al ver que está de espalda piensa que puede matarlos a los dos, pero de repente Shiryu le pregunta cómo están las cosas en la calle, a lo que Niwatari le responde que ya mataron al jabalí y al perro. Esto sorprende mucho a Saryu, por lo que le dice que es una lástima. Acto seguido Niwatori le pregunta si piensa ejecutar su plan de paz para ganar el torneo, a lo que Saryu le responde que tal vez sea así, pero que aún no puede revelar los detalles. Minutos después, Shiryu vuelve a voltearse, por lo que Niwatori nuevamente piensa en asesinarla, pero no logra hacerlo, y le dice que ya debe marcharse. Al salir de las alcantarillas, Niwatori se enoja con sí misma por no poder matarlos, y mientras camina, lamentándose, se encuentra con el buey, que al verla le pregunta si está sola. Ella al oír su voz se asusta mucho, pero él insiste con su pregunta, y le dice que si tiene aliados cerca, les gustaría conocerlos. Niwatori al ver que su espada tiene sangre, le dice que ella creía que él era uno de los pacifistas, a lo que el buey le responde que lo está confundiendo con el mono, pero ella le dice que vio cómo levantó la mano cuando hablan sobre el tratado de paz. El buey al oír esto le comenta que lo hizo con intenciones de unirse al grupo, pero como nada funcionó, ahora la propuesta de paz está eliminada. Miyatura al ver que tiene intenciones de pelear comienza a pensar que lo mejor es huir, pero el buey le dice que se acaba de percatar de que se están hablando sobre eso porque el mono está cerca. Esto provoca que ella se ponga alerta, y de esta manera le da a entender al enemigo que va a pelear para proteger a Shiryu. Usa el guerrero del buey le dice que no debería estar haciendo eso, y que cada persona debe pelear por sus propias batallas, y comienza su ataque. Miyatura al ver que se acerca a toda velocidad piensa que puede ganarle, pero Ushi la apuñala reiteradas veces en la cabeza. A continuación podemos ver cómo en el pasado Sharyu logra cortar una gran roca con tan solo un golpe, cuando de pronto uno de los 3 monos que la están entrenando le dice que al parecer alcanzó un punto en el que puede transmutar los estados físicos de cualquier sustancia. Ella le agradece por sus elogios y sus maestros le dicen que al parecer ya no hay nada más que puedan enseñarle, por lo que ya puede marcharse y hacer lo que quiere que todo lo que ha aprendido. Sharyu ante esta noticia les cuenta que quiere usar su poder para transmutar las cosas en beneficio de todos. Además también va a dedicar su vida a erradicar el asesinato sin sentido del mundo. De nuevo en la actualidad, Nezumi le dice a Sharyu que es muy probable que Niwatori ya esté muerta. Ella, al oír esto, le pregunta por qué piensa eso, a lo que el chico le responde que las ratas pueden ver la muerte acechando a alguien. Seguido le dice que si realmente está muerta es culpa de ella, ya que mientras ambas hablaban, la chica se volvía cada vez más débil. Sharyu al oír esto le dice que tiene la impresión de que él está buscando pelea, pero Nezumi le responde que mejor dejen el tema ahí y que no se preocupe. Luego le comenta que si la chica realmente está muerta significa que hay un tercio menos de guerreros, y le pregunta si su plan aún se puede llevar a cabo. Ella le responde que aún puede hacerlo, solo que es una lástima que va a salvar a menos gente. Seguido le cuenta que tiene más de un plan para ganar y acabar con la Unitaisen. La rata al oír sus palabras le dice que él no entiende mucho del tema y por eso va a dejarlo todo en sus manos. Su falta de optimismo provocó que ella le pregunte por qué aceptó la propuesta de paz si le da igual acabar con los conflictos. Nezumi le responde que no le interesa la paz, debido a que cuando no está en el campo de batalla debe ir a la preparatoria, y es un lugar lleno de gente que esconde su escoria detrás del concepto de paz, por lo que le dice que ya está cansado de sacrificar su vida por ese tipo de personas. Luego le comenta que por estadísticas ella ha salvado a muchas esas falsas personas y le pregunta cómo es que consigue la paz sabiendo eso. En la siguiente escena podemos ver cómo en el pasado Sharyu intenta detener un conflicto por territorio entre 2 países, pero sus presidentes se niegan a aceptar una tregua. De repente ambos presidentes reciben la noticia de que sus soldados se están rebelando al ejército para terminar con la guerra, y Sharyu al saber esto les confiesa que mientras ellos ignoraban el sufrimiento de sus pueblos, ella se encargó de solucionar los problemas. Pero más tarde en su casa, la guerrera del mono se da cuenta a través de las noticias que los soldados que buscaron la paz fueron acusados de rebeldes, y de esta manera ambos países volvieron a estar en guerra. De nuevo, en la actualidad, Sharyu le cuenta a Nezumi que no cree en la paz, sino que la lleva con ella, a lo que él le responde que eso es algo que diría una santurrona y que así no va a convencer a las masas, por lo tanto está desperdiciando su tiempo y esfuerzo negociando la paz mediante treguas, pero que si usara su fuerza para acabar con los conflictos de inmediato, tal vez salvaría vidas más rápido. Sharyu no entiende del todo sus palabras, por lo que el chico le explica que no tiene sentido salvar a las personas que participan en el Unitaisen, ya que el mundo sería mejor sin personas como ellos. La guerrera del mono, al terminar de oír sus palabras, le dice que si esa es su conclusión, entonces no es una persona apta para el campo de batalla. Luego le cuenta que ella falló muchas veces en lo que hace y por culpa de eso ha visto todo tipo de crímenes aterradores, pero aún así su manera de pensar no cambió. Más tarde, Sharyu se encuentra pensando en todo lo que habló con su compañero, cuando de pronto un grupo de pájaros zombies aparece
desaparece. Esto provoca que ambos comiencen a correr, pero al salir a la superficie se encuentran con Usagi, el guerrero de la liebre. Por otra parte, Duodecouple le dice a los grandes líderes del mundo que luego de que haya muerto la mitad de los 12 guerreros se abrirán las apuestas. Luego les comenta que ahora van a observar cómo está todo el campo de batalla y en la pantalla aparece el buey, por lo que Duodecouple les informa que él lleva 3 joyas. Seguido enfocan a Usagi, quien está en segundo lugar con 2 joyas, y por último les dice que los demás solo llevan la joya en su interior. De pronto las personas que están al tanto del torneo comienzan a preguntarse por quién deberían apostar, pero una mujer les dice que ya es predecible que el buey, la liebre y el mono van a llegar a la final, por lo tanto cree que no va a haber mucho premio. Un hombre al oír esto le dice que eso es incorrecto, ya que también está la cabra, quien en el pasado ya ganó uno de los torneos y que es muy probable que sus acciones cambien el curso del evento. Duodecouple de repente decide cortar el debate y les informa que cuando mueran 3 guerreros más se van a comenzar las apuestas, por lo que hasta entonces deben observar muy bien cómo pelean. Mientras tanto, en el campo de batalla, el mono le pide a Nezumi que se encargue de pelear contra el zombie, ya que ella misma va a reducir a Usagi. Luego le pregunta a la liebre por qué levantó la mano al principio, pero él solo la ignora y procede a atacar, por lo que Sharyu utiliza sus habilidades de combate para esquivar sus golpes. Por otra parte, el anciano guerrero de la cabra piensa en que tal vez le sea imposible ganar, ya que sus contrincantes son muchos más jóvenes. Y a continuación podemos ver que el señor le cuenta a su nieta que en el pasado, en una tierra lejana, vivía un alegre vendedor de armas, el cual una vez en el momento de cerrar un trato, sus compradores intentaron robarle, pero él se defendiendo provocando una gran explosión. Acto seguido, observamos cómo a lo largo del tiempo dicho vendedor aumentó su reputación por sus habilidades en el campo de batalla, por lo que no pasó mucho tiempo para que la familia Tsujiye, una de sus fieles clientes, lo integrase a su círculo. Tiempo después este vendedor se volvió muy poderoso y en una Juni Taisen participó como el guerrero de la cabra, por lo que al ganar el torneo pidió como deseo poder ver la cara de su nieta. En la siguiente escena, luego de varios años, podemos ver cómo el anciano le informa a su hija que va a participar en el Juni Taisen ocupando el lugar de su nieta. De nuevo en la actualidad, Sharyu pelea contra la liebre y mientras lo hace intenta convencerlo de que confíe en su plan, pero de repente el chico convoca al grupo de pájaros que utilizaban Niwatori. Mientras tanto, el anciano nos muestra que no se ha tragado su piedra y que además le ha hecho un corte para extraer su veneno, por lo que piensa usarlo contra otro de los participantes cuando las cosas se pongan oscuras. Por otra parte, Uma recuerda cómo el buey al terminar su combate le dijo que es el único enemigo al que no pudo vencer, pero se avergüenza ya que a pesar de seguir vivo, sabe que ha sido derrotado por su oponente. Podría agregar una pausa el locutor ya que cambia de escena. En su escondite, el anciano recuerda cómo destruyó el suelo del edificio para dar inicio al evento, y luego de pensar miles de tácticas, se decide que ya es momento de utilizar su arma más poderosa. A continuación podemos ver cómo Nezumi se encuentra escondido del zombie de Usagi, y cuando este entra a la habitación se da cuenta que como no tiene cabeza, se guía por sus sentidos, pero de repente un despertador comienza a sonar a su lado, por lo que inmediatamente comienza a correr para escaparse. Mientras esto sucede, el guerrero de la cabra llega hasta un parque donde se encuentra con la guerrera del tigre embriagándose, por lo que decide utilizar uno de sus explosivos para eliminarla, pero en el momento que está por hacerlo, la chica le dice que sabe de su presencia y que lo mejor será que salga a dar la cara. La cabra, al oír esto, se acerca hasta su posición y le dice que espera no tener que pelear, pero ella al verlo rápidamente se pone en posición de combate. Por otra parte, el buey se encuentra recordando la cantidad de trampas que ha evitado, por lo que llega a la conclusión que le ha estado siguiendo el rastro al guerrero de la cabra, pero le preocupa que haya logrado escaparse antes de verse, ya que eso significa que logra sentir su presencia con mucha anticipación. Seguido logra observar una huella en el techo de un auto, por lo que se da cuenta que el anciano ha pasado por ahí, por lo que decide seguir sus huellas a través de la ciudad. En el parque Hitsuji, el guerrero de la cabra observa la pésima postura que tiene el tigre, pero para distraerla comienza a elogiarla, a lo que Tora le responde que ella no es de las que se contiene y matan piadosamente, pero en ese instante, por causas del alcohol, comienza a ver triple, por lo que le pregunta al anciano cómo ha logrado hacer eso. Mientras tanto, Sharyu continúa esquivando ataques de la liebre hasta que logra golpear uno de sus machetes. Usagi ante esta situación rápidamente decide echar a correr, pero ella se niega a dejarlo escapar y comienza a perseguirlo. Luego de un rato logra alcanzarlo y en el momento que lo está por atacar por la espalda, él le clava sus machetes en el pecho. Ella no entiende cómo pudo adivinar su movimiento, pero antes de morir, ella se da cuenta que el enemigo ha estado usando la cabeza de su zombie para tener más visión. De repente, Usagi le dice que es estupendo tener amigos que te cuiden la espalda y que ahora ella va a formar parte de su grupo, ya que desde hace mucho tiempo viene pensando en eso. En el parque, Hitsuji no aguanta más ver borracha a Tora, por lo que decide que es momento de eliminarla, pero ella, al darse cuenta de esto, se autodenomina asesina borracha y lo ataca. El anciano, quien acaba de ser atravesado por el puño del tigre, no puede creer lo que acaba de pasar y luego cae muerto al suelo, por lo que ella se sienta a revisar sus cosas. Con la muerte de la cabra, podemos ver cómo en la central del evento, Duodecouple les informa a todos que las apuestas acaban de ser habilitadas y procede a mostrarles a los posibles 6 candidatos a ganar el evento, por lo que las personas que están al tanto del Juni Taisen comienzan a poner su dinero en juego. Mientras tanto, podemos ver cómo
cómo Uma se encuentra aislado, pensando en que si sigue escondido, lo mismo va a morir envenenado, por lo que comienza a recordar cómo en el pasado, cuando era militar, fue herido de gravedad por un sujeto que tenía una gran habilidad con el cuchillo, y nos cuenta que a raíz de ese suceso comenzó a modificar su cuerpo para volverse una persona muy poderosa. De nuevo, en la actualidad, se pregunta si su cuerpo será capaz de aguantar el veneno, cuando de pronto una voz le dice que está todo muy oscuro y aparece Nezumi jugando con su teléfono. Uma no puede creer lo que está pasando y le pregunta cómo logró entrar, a lo que el chico le responde que las ratas pueden colarse por casi todas las grietas sin importar cuán pequeñas sean. Luego de responderle, Nezumi se presenta como el guerrero de la rata, por lo que Uma le dice que él es el guerrero del caballo y le pregunta por qué ha ingresado a ese lugar, a lo que la rata le responde que solo buscaba esconderse ya que el cadáver de la serpiente lo está persiguiendo. Seguido le dice que si estaba pensando en aceptar la propuesta del mono, ahora debe olvidarse de eso ya que acaba de ser asesinado y se marcha del lugar, pero antes de salir le comunica que debería irse ya que es posible que la serpiente llegue hasta ese lugar porque está siguiendo su rastro. Uma, sin entender lo que acaba de pasar, se impacta aún más por lo que decide seguir encerrado en ese lugar, pero de repente la serpiente comienza a quemar todo el lugar y el guerrero del caballo es consumido por las llamas. Días atrás podemos ver cómo los gemelos Tatsumi Kyūdai llegan hasta un gran edificio donde al entrar se encuentran con un ascensor abierto. Ambos al verlo se preguntan si es una trampa, pero igualmente deciden utilizarlo. Y mientras suben, Otouto le dice a su hermano que no sabe quiénes son los demás guerreros, sin embargo ninguno va a durar ni un golpe. Annie al oír esto le pide que deje de decir tonterías, ya que sin su ayuda no duraría ni un segundo contra esas personas. A continuación observamos como en el pasado los hermanos son nombrados por sus superiores como los guerreros dragón y serpiente, ya que en toda la historia de los Tatsumi nunca existieron personas tan compatibles como ellos dos. Por eso mismo también son informados de que van a ser quienes representan a toda su raza en el Chunin Taisen. Por la noche, Annie se encuentra haciendo uno de sus tantos robos en un galpón y en el momento que es descubierto por las personas del lugar les dice que si no lo dejan escapar va a prender fuego todo, pero en el momento que está por ejecutar su plan, su hermano Otouto aparece para ayudarlo y le dice que al parecer los mayores siempre serán los héroes de sus hermanitos. De nuevo, en el día del evento, los hermanos llegan hasta el piso 150 donde se encuentran con Usagi, quien luego de ofrecerles un trago les dice que quiere que sean sus amigos. Ellos al oír esto piensan que la liebre podría ser de ayuda y en el momento que Otouto está por responderle logra sentir la presencia de alguien en el piso de abajo. Usagi rápidamente aprovecha la distracción para cortarle la cabeza y le dice a Annie que él también será su amigo, cuando de repente el buey ingresa al lugar, lo que provoca que ambos se asusten. De nuevo en la actualidad observamos cómo Tora, luego de matar al anciano, camina por la ciudad hasta que se encuentra con el zombie de Usagi, quien inmediatamente intenta incinerarla con su lanzallamas. Ante esta situación ella decide utilizar sus habilidades para defenderse y logra quitarle el tanque de alcohol al enemigo. El zombie, al verse en aprietos, se queda quieto provocando que la guerrera del tigre se vaya del lugar muy enojada, ya que pensaba que iba a ser un combate muy emocionante. Mientras ella se aleja, el zombie de la serpiente recuerda que Usagi le ordena que matara a cualquiera que interfiera entre su pelea contra la rata. De repente, en el momento que está por hacer algo, el buey aparece y sin mediar palabras le corta sus brazos. Luego se acerca a su cuerpo para quitarle las piernas, pero se percata de que hay alguien cerca, por lo que al levantar su cabeza se encuentra con Tora, a quien le dice que no hay prisa. La guerrera del tigre, sin prestar atención a sus palabras, le dice que sabe muy bien que su nombre es Ushi, el guerrero del buey, y se prepara para pelear. El buey al oír esto le pregunta si por casualidad se han topado antes y al ver que ella no tiene intenciones de dialogar se prepara para pelear, pero en ese instante los brazos cortados del zombie comienzan a estrangularlos. Ushi, ante esta situación, le dice a Tora que no sabe por qué le guarda tanto rencor, pero que necesita su ayuda y le promete que si logran salvarse, ambos van a tener un combate con las condiciones que ella quiera. La guerrera del tigre acepta, por lo que Ushi le pide que siga lanzando espuma por la boca y lanza su espada contra el suelo para generar chispa. De esta manera, la saliva de Tora arde en llamas provocando que el brazo que la está estrangulando se queme. En el pasado, los gemelos se encuentran en juicio por haber cometido muchos delitos en diferentes países, pero en la sala solo se encuentra uno de ellos, por lo que el juez le pregunta por qué motivo no están los dos juntos, a lo que Annie le responde que su hermano menor no pudo asistir debido a una repentina enfermedad crónica que resurge de manera periódica, por lo tanto él va a defenderlos a ambos. El juez acepta continuar que el juicio continúe de esa manera y el fiscal comienza a relatar un crimen cometido hace un año, por lo que podemos ver como el año anterior los hermanos se infiltraron en dos organizaciones las cuales utilizaban a niños huérfanos como conejillos de India para probar sus experimentos. Sin embargo, el objetivo de los Tatsumi era robarles todo el dinero de un intercambio que iban a tener los empresarios. La noche del intercambio, ambas organizaciones se encuentran en un estacionamiento a punto de empezar una guerra, pero en ese instante los hermanos utilizan sus armas especiales para atacarlos. Los líderes de las bandas comienzan a huir juntos y llegan hasta la oficina donde se encuentra la caja fuerte que los Tatsumi quieren robar. Al entrar a la oficina, los dos empresarios se encuentran con Annie, por lo que rápidamente el dueño de la farmacéutica en la que se hacen los experimentos abre la caja fuerte para intentar resguardarse, y en el momento que está por cerrar la puerta,
acepta, uno de los gemelos la congela. De esta manera los hermanos logran robarse todo el dinero y para eliminar todo tipo de prueba prenden fuego todo el lugar con los dos empresarios adentro. De nuevo en el juicio, el juez le pregunta a Annie si tiene alguna objeción, a lo que él le responde que los daños colaterales son algo que se espera de un guerrero. El fiscal, al oír esto, le dice que esos daños causaron muchos gastos, además de que mataron a ambos clientes. Annie, enojado, le responde que los contrataron para eliminarlos y eso hicieron, pero el fiscal, con intenciones de buscar perjudicarlos, le dice que fueron contratados por separado. Por lo tanto, haber hecho la misión juntos estuvo mal. De repente, el juez les pide silencio y les dice que según los registros, todas las veces que robaron o asesinaron fue a personas del ámbito criminal para luego repartir el botín entre los más vulnerables. Por lo que procede a informarles que el caso más reciente es con un niño huérfano que perdió la vista por culpa de los experimentos de la empresa en cuestión. A continuación, podemos ver cómo en el pasado, el chico que había perdido la vista recupera la visión, pero justo en ese instante, Otuto se encontraba quemando el edificio para eliminar pruebas, lo que causa que uno de los niños muriera. Días después, los hermanos Tatsumi se acercan hasta el pequeño que perdió a su hermano para ayudarlo económicamente y consolarlo por la pérdida que le causaron. El fiscal, al oír la historia, le dice al juez que los acusados solo repiten ciclos de ganancias ilícitas y que deberían estar condenados. Pero Annie interrumpe para comentarle que ellos son miembros de las 12 casas zodiacales, por lo que sus trabajos incluyen complicidad y crímenes de guerra, por eso no deberían ser juzgados por su bondad. Por la noche, Annie regresa a casa donde se encuentra con su hermano, a quien le dice que debe pagarle por defenderlo en el juicio. Otuto solo sonríe y le entrega un sobre en el cual les informan que ambos van a participar en el Junitaisen. De nuevo en la actualidad, la guerrera del tigre logra liberarse del brazo que la estaba estrangulando, por lo que rápidamente ayuda a que el buey también se libere. Luego de liberarse, Ushi le dice a la chica que tendrán un buen combate, pero eso será después, ya que el cuerpo desmembrado del zombie acaba de ponerse de pie para seguir peleando. Desde la altura, Annie se encuentra observando la batalla de su hermano y decide que ha llegado el momento de interferir para ayudarlo. Por otra parte, el zombie de Sharyu arroja hacia el cielo la cabeza de Otouto y logra identificar a varios enemigos, por lo que rápidamente le da un impulso a Usagi para que salga volando. Mientras tanto, en el cielo, Annie desciende de manera directa en dirección al combate, cuando de pronto la liebre aparece a su lado y lo corta a la mitad. En el suelo, Ushi y Antora están a punto de comenzar el combate, pero de repente el cuerpo dividido de Annie aterriza como un zombie para unirse a su hermano, por lo que el buey le informa al tigre que van a ser 2 contra 4. A continuación podemos ver cómo en el pasado, luego de un duro entrenamiento de artes marciales, la guerrera del tigre es informada por su entrenador que van a recomendarla como candidata a líder del estilo Aira, ya que no hay nadie en el dojo Aira que pueda vencerla. Luego el profesor le dice que como todo gran guerrero, Aira debe ir a la guerra para aprender a pulir sus habilidades, a lo que ella, algo asustada, le responde que con gusto lo hará. Tiempo después, Tora se encuentra en el campo de batalla y al ver que sus aliados acaban de ser asesinados, decide utilizar sus habilidades para acabar con el enemigo. Sin embargo, al terminar su pelea se pone muy triste debido a que no le gusta asesinar personas. Tiempo después, al terminar la guerra, ella es premiada por su comandante, pero esto no la enorgullece, por lo que desde ese entonces, para calmar sus traumas de guerra, comienza a refugiarse en el alcohol y mientras bebe sola en un bar, le dice al cantinero que aunque luches por la paz, todo tiene sus límites. El cantinero, al ver su estado, decide servirle un vaso de agua y ella, al verlo, le dice que al parecer el agua pura no tiene peces, a lo que el señor del bar le responde que eso significa que los peces no pueden vivir en agua demasiado limpia, por lo que en el mundo la gente honesta sufre para ganarse el pan. Más tarde, al salir del bar, podemos ver cómo Tora camina trastabillando por un callejón hasta que se cae al suelo, pero en ese instante se da cuenta que se siente mucho más cómoda moviéndose como un felino, por lo que decide adoptar la postura del tigre. Acto seguido, observamos cómo en una de sus misiones decide engañar a los enemigos haciéndose pasar por muerta, pero en el momento que ellos bajan guardia, Tora los ataca sin piedad con sus movimientos veloces. De esta manera ella continuó su vida, embriagándose con alcohol y la sangre de sus enemigos, lo que provocó que una noche sea desterrada del dojo Aira, por lo que dedicó sus días a beber y asesinar a tal punto de no reconocer los rostros de sus aliados, ni tampoco poder diferenciar las expresiones de sus enemigos, lo que la llevó a luchar guerreras enteras ella solo para saciar su dolor. De nuevo en la actualidad, el buey le dice a Tora que si pierden el tiempo podrían llegar refuerzos y le pregunta si tiene alguna idea para aportar, a lo que ella le responde que solo cuenta con su puño borracho, ya que no esperaba que los enemigos pudieran moverse incluso después de cortarlos. Ushi, al oír esto, le dice que en ese caso deben planear algo, pero de repente Annie le arroja la cabeza de su hermano y los 4 comienzan una feroz batalla. Luego de pelear un rato, Tora se da cuenta del tanque con nitrógeno líquido que posee Annie, por lo que decide robarlo y desde lo alto se lo tiró a los 2 hermanos, provocando que destruyan en pedazos congelados. Al terminar el combate, el buey le dice a ella que aún tiene pensado desafiarla a un duelo, pero lamentablemente deben continuar con la alianza, ya que siente la presencia de la liebre. Usagi, al oír sus palabras, decide dejar de ocultarse y se acerca a ellos para comenzar un nuevo combate, pero en el momento que intenta atacar es cortado en pedazos por los 2 guerreros, por lo que rápidamente el buey le dice a Tora que la alianza ha terminado y que ahora es momento
momento de que tenga su duelo. En el pasado, podemos ver como en un campo de guerra, Tora camina ebria hacia una emboscada cuando de pronto el buey aparece de la nada para eliminar a todos los enemigos. Luego de matarlos a todos, Ushi se acerca a Tora para preguntarle si la han obligado a beber alcohol y le dice que va a llevarla a un lugar seguro, pero ella no entiende porque piensa que es una civil, por lo que aprovecha para preguntar cómo es que consigue hacer lo correcto, a lo que él le responde que no lo sabe, pero que para hacerlo siempre debe tener en mente sus objetivos claros, ya que la gente siempre comete errores sin darse cuenta que el mal camino es el único que tienen. Por eso lo correcto se hace con voluntad y con buenas intenciones, por lo que si está sufriendo por ser incapaz de hacer lo correcto, debe ser porque no siente que realmente está intentando hacerlo. Tora se queda muy sorprendida por sus palabras, y a continuación observamos como el buey la carga en su espalda, mientras camina por un puente hasta llegar a un refugio. Por la noche, Ushi le dice que ahora sus caminos deben separarse, pero ella le pide por favor que la acompañe un poco más, ya que aún se siente mal. Sin embargo, él le responde que eso no puede ser posible, ya que aún debe rescatar a muchos niños como ella, y antes de marcharse, le dice que se mantenga alejada de los campos de batalla. Luego de que el buey se marchó, Tora comprendió que tenía una meta en la vida y que ya no iba a ser como cuando intentaba seguir su propio camino a ciegas, por lo que tiempo después, ella volvió a su ciudad para encontrarse con ella misma y reevaluar las cosas en las que dejó de pensar hace mucho tiempo. De esta manera, la chica volvió a sus combates sin estar ebria, ya que esperaba poder encontrarse de nuevo con el guerrero que la salvó. Pero en el momento que estaba perdiendo las esperanzas, se enteró de que existía el Junitaisen y que iba a ser muy pronto, lo que le dio esperanzas de volver a reencontrarse con Ushi, por lo que al día siguiente regresó al dojo Aira, donde consiguió que la eligieran para batallar en el evento. Sin embargo, el día en el que todos los guerreros se reencontraron, el buey no la reconoció y esto le generó la ira que posee contra él. En la actualidad, ambos guerreros se preparan para pelear cuando de pronto ella observa que por la espalda de Ushi se acercan los brazos de la liebre con intenciones de matarlo, por lo que rápidamente se interpone entre ambos y es apuñalada. Mientras agonizaba, piensa que no puede creer que sea el fin, ya que había conseguido que quien fue su inspiración la desafiara a un duelo y se pregunta por qué siempre hace todo mal, ya que era obvio que una persona como él iba a poder librarse solo de eso. Por otra parte, el cuerpo de la liebre comienza a atacar nuevamente, por lo que el buey, muy enojado, utiliza su espada para cortarlo. Pero al ver que no va a ser una batalla sin fin, decide tomar a Tora y se marcha del lugar. Luego de un rato, llegan hasta un parque donde Ushi le dice que deben detener la sangre, pero el corte que le hicieron requiere de cuidados médicos y por suerte en la ciudad hay muchos hospitales. Él al oír esto le pregunta de manera sarcástica si cree que hay tiempo para llegar hasta un hospital y rápidamente le dice que eso es imposible. Ushi, enojado, le pide que no se muera, ya que si lo hace su duelo quedará en nada, pero Tora, con la poca energía que tiene, le responde que se cancela el duelo y a cambio le pide por favor que sea él quien la mate, ya que si muere desangrada va a significar que fue asesinada por la liebre. Ushi, impactado por la petición, acepta y le dice que el duelo se mantiene, ya que si muere va a ser porque perdió. Acto seguido, le pregunta a qué se debía el rencor que le guardaba, a lo que ella le responde que está confundido y que solo le desagradan los tipos sombríos como él. Al terminar de rematarla, el buey no entiende por qué está tan sentimental y se pregunta si será debido a que le recuerda mucho a una chica que conoció en un campo de batalla. Luego se para en medio de la calle para esperar a la liebre y mientras lo hace se percata de que todo lo que hace su enemigo es necesario, por lo que se pregunta cuál será el deseo o la razón que tiene para querer pelear incluso estando muerto. Pero se dice a sí mismo que resolver ese misterio sería imposible, por lo que lo mejor va a ser calcinarlo hasta que no quede rastro de él, aunque va a ser complicado conseguir el suficiente material inflamable. De pronto, la liebre llega hasta su posición, pero esta vez con un cuerpo formado por distintas partes de los cadáveres que ha recolectado. El buey no puede creer lo que está viendo y ambos comienzan una feroz batalla hasta que logra cortarle las extremidades. La liebre ante esta situación decide invocar desde su estómago al zombie de Sharyu, con el que logra neutralizar a Ushi. El guerrero del buey, al ver que no tiene más opciones, comienza a pensar en suicidarse para que la liebre no utilice su cuerpo, pero el mono, quien lo tiene agarrado, lo golpea para que deje de pensar en esas cosas. De pronto, Nezumi, el guerrero de la rata, aparece en el lugar y le dice al buey que ha llegado justo a tiempo, a pesar de que ha tardado mucho registrando el cadáver de la cabra para conseguir uno de sus explosivos. Ushi, al oír esto, se da cuenta del plan que tiene el joven y piensa que es una oportunidad única en la vida, por lo que, a pesar de que él también va a morir, se pone muy contento, ya que la liebre va a dejar de existir. Luego, Nezumi le cuenta al buey que si no fuese por Tora, nunca habría conseguido el explosivo del viejo, por lo que todo lo que está por pasar es mérito de su amiga, y le pregunta si tiene algunas últimas palabras, a lo que Ushi le responde que no tiene para decir y que está por hacer lo correcto, por lo que Nezumi, sin decir ni una palabra más, activa el explosivo y vuelve a las alcantarillas mientras una gran explosión se produce afuera. Una vez que todos fueron eliminados, podemos ver cómo Nezumi se encuentra en el despacho de Duodecouple, quien le dice que es el ganador de la 12ª Junitaisen y que ya puede quedarse tranquilo debido a que el antídoto del veneno va a hacer efecto pronto. Seguido le dice que fue una victoria deslumbrante y por eso quiere hacerle una breve entrevista para que sus sucesores puedan saber de él. Nezumi, al oír esto, piensa que quieren interrogarlo, por lo que se niega a la entrevista y se marcha del lugar, pero en el momento que está bajando por un ascensor, este se rompe y cae en picada desde el piso 150
50. De pronto, Nezumi despierta de nuevo en la oficina de Dúo de Couple, quien le pregunta si ahora quiere cooperar, a lo que él le vuelve a responder que no, y esta vez se marcha por las escaleras. Sin embargo, cuando está bajando, es empujado por una persona misteriosa, por lo que vuelve a despertar con Dúo de Couple, quien otra vez le pregunta si va a aceptar la entrevista. Nezumi, un poco asustado, se vuelve a negar, y así fue como reiteradas veces intentó escapar de las preguntas de Dúo de Couple, pero después de fracasar en 100 intentos, tuvo que acceder, por lo que el señor le pregunta cómo fue que ganó el torneo, a lo que el chico le responde que no hizo nada y le explica que con su habilidad probó diferentes estrategias hasta que encontró una que le permitió sobrevivir. El organizador, al oír esto, se sorprende y le dice que ahora que terminó la Juni Taisen, es indudable que la dominó totalmente. Luego el chico le comenta que en las alcantarillas, Sharyu le contó que los explosivos de la cabra funcionan contra los zombies y por eso fue también que decidió utilizarlos para eliminar a la liebre. De esta manera, ambos continuaron hablando toda la noche y cuando amaneció, Dúo de Couple le informa a Nezumi que la entrevista ha terminado, por lo tanto puede irse a descansar, pero antes de irse le dice que cuando decida cuál es su deseo puede llamarlo libremente. Varios días después, Nezumi vuelve a su vida normal y cuando llega a la escuela piensa en varios deseos posibles, pero al no decidirse le pregunta a una de sus compañeras qué pediría si tuviera la posibilidad de que le cumplan un deseo, a lo que ella le responde que le gustaría que todos en el mundo sean felices. Nezumi, al oír esto, le dice que es un deseo muy bueno, pero en su mente piensa en que eso también haría feliz a las personas malas. Más tarde, el chico se encuentra en el tren pensando que sería lo correcto, y mientras lo hace, recuerda las palabras de la guerrera del mono cuando le dice que ella eligió detener las guerras con el poder de las palabras, ya que a pesar de haber pasado por experiencias terribles, quiere que todos encuentren la felicidad. Por lo que el cuarto deseo que se ocurre es hacer que reviva a su amiga, la persona más justa del mundo, ya que de no ser por ella, nunca habría ganado el torneo. Pero de repente se pregunta si a Sharyu le parecería justo que solamente la reviva a ella, y se pregunta si en realidad debería revivir a todos, aunque eso implicaría que vuelvan también los que son malas personas. Por la noche, el joven llega a su casa, donde recuerda que el anciano le dijo que le hubiese gustado pedir juventud y vida eterna, pero piensa en que vivir para siempre sería algo aburrido, por lo que ahora analiza el deseo de Niwatori, quien le contó que quería tener más confianza en sí misma. Sin embargo, Nezumi recuerda que también le sugirió que una buena opción sería desear dejar de ser un guerrero. De esta manera también recordó que el guerrero del caballo quería pedir talento para ser como el buey, pero Nezumi rápidamente se da cuenta que si se vuelve más fuerte van a enviarlo a campos de guerras. Luego recuerda que la guerrera del jabalí quería un harén para vivir con 3.500 millones de galanes, lo que el chico descarta rápidamente y se dice que el tener millones de opciones hace aún más difícil decir su deseo. Al día siguiente regresa al colegio, donde tiene nuevamente deseos de desaparecer a sus compañeros, pero esto lo descarta por obvias razones y de camino a casa se plantea el expandir su poder para poder analizar 1000 caminos distintos en vez de 100, pero al recordar todo el dolor que le causó morir 99 veces en el evento, comienza a retractarse de su pensamiento, ya que solo fue suerte que uno de esos caminos lo llevara a la victoria. Además, no quiere toparse con un infierno cuando las 1000 opciones sean un fracaso. A continuación recuerda que el guerrero del perro quería trabajar en el preescolar que estudiaba su hija y le cuenta que a ella la rescató de un depravado en una de sus misiones, por lo que ahora debe ganarse el pan para mantenerla. Seguido nos cuenta que el deseo de los hermanos Tatsumi era tener más dinero y que la liebre quería ser amigo de todos en el mundo, lo que le pareció aterrador pero parecía ser genuino. Luego comenta que al parecer la única que cumplió su deseo fue la chica del tigre, ya que lo único que ella quería era reencontrarse con su amor el buey. De esta manera, Nezumi a lo largo de los días pensó en 98 deseos distintos, lo que le provocó una gran locura, por lo que podemos ver al chico en un callejo sufriendo por no saber qué decidir, cuando de repente Dúo de Couple aparece en sus espaldas para preguntarle si ya ha tomado una decisión y le comenta que si quiere puede convertir su único deseo en 100, pero para una persona ambiciosa no bastan ni un centenar de deseos para hacerla feliz. Nezumi al oír esto le dice que ya ha tomado una decisión y entre lágrimas le pide que se le permita olvidar, ya que no tiene ningún deseo que quiera cumplir.